presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso. Presidente de la Unión Comunal, que es la que, cierto, une a todas las juntas de vecinos de Valparaíso, ¿cierto? Así es. Claro. Y es lo mismo, ¿qué rol tiene esa junta? Ustedes juntan a todos los presidentes de junta de vecinos, marcan directrices, ¿cuál es el rol fundamental? Bueno, nosotros siempre, para que se entienda un poquito, ¿Sí? es una especie de sindicato de juntas de vecinos. Cada ¿Ya? uno de nosotros representa efectivamente un territorio en específico, Claro. una unidad vecinal donde ahí hay una directiva que desarrolla su problemática, su avance, su iniciativa, y nosotros ayudamos a que justamente la política hacia la junta de vecinos, desde la institucionalidad hacia municipio o gobierno, puedan ejercerse de mejor manera y viceversa. O sea, facilitamos un poco las cosas ahí, a veces cuando hay que conversar cosas que son generales para todas las juntas de vecinos. Y en este caso, justamente el transporte es uno de los temas que afecta a todo Valparaíso y a toda la región. ¿70 juntas de vecinos son las que ustedes representan en la UNCO porteña? No, nosotros somos en Valparaíso hay 200 juntas de vecinos. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros hicimos una encuesta de 2 días, una encuesta en línea, ¿Ya? y contestaron 70 juntas de vecinos. Perfecto. Y con eso nos quedamos, hicimos rápidamente un chequeo rápido del tema del transporte con las líneas, los recorridos y ese tipo de cosas. Hoy día la tecnología permite hacer esa encuesta rápida. Exactamente. Y en ese sentido, bueno, por las razones geográficas, la topografía del terreno, cómo se desarrolla plan y cerro, me parece que es bastante complejo. Desde el retiro de la basura, ¿cierto?, en adelante, desde el transporte, desde cómo acceder del plan al cerro en distintas circunstancias. Y eso me parece que es difícil y tiene que ver con la calidad de vida. ¿Qué marca esa encuesta? O sea, ¿qué dice el vecino con respecto a ese tema, que es la locomoción? Que pues si no vamos a estar llenos de autos, pues la idea es que tengamos un servicio de calidad o de mejor cobertura. Bueno, tú ahí diste en el clavo, porque en el fondo nosotros también como Unión Comunal, nosotros venimos saliendo de un congreso de juntas de vecinos en el año pasado, fines del año pasado, donde uno de los temas era el tema del transporte y la necesidad de un nuevo modelo de transporte. Si no podemos seguir funcionando de la manera que está funcionando hoy día el transporte, la integración no existe, los recorridos no tienen ninguna lógica, y eso va provocando una competencia solamente mercantil entre las empresas del transporte, y finalmente el servicio que se está viendo afectado, y finalmente también hay monopolios de por medio que se generan, que finalmente lo que sucede es que terminan haciendo la política pública, que es de un servicio público como el transporte, lo terminan haciendo las empresas de transporte. Y es eso lo que es lo torcido un poco del problema que hay aquí, porque finalmente la autoridad, en este caso la Seremi de Transporte, no tiene casi ninguna autoridad, por valga la redundancia, no tiene ninguna autoridad respecto del funcionamiento del transporte. Entonces, hay reuniones, se hacen reuniones, las juntas de vecinos muchas veces han tenido que hacer reuniones con las propias empresas para poder resolver los problemas o destrabar los conflictos. Entonces, eso nosotros encontramos que es algo un poquito que no corresponde frente a un servicio público. Nosotros, ya mismo nomás, anoche nos informaron que un recorrido de micro no va a pasar por una población en Porvenir acá en Playa Ancha, porque no quieren pasar. Pues, o sea, dicen, nosotros no pasamos porque hay problemas de seguridad y no pasamos nomás. Y como el Ceremi le dice, no, usted tiene que pasar porque su contrato dice que tiene que pasar, ellos paralizan 4 o 5 líneas más. Y hoy día están paralizadas 4 líneas más de transporte porque la empresa está ahí presionando también a la autoridad pública y a los vecinos y dejando a los vecinos botados sin transporte. Entonces hay problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, que efectivamente son reales, las condiciones laborales de los choferes, los temas de seguridad de los mismos microbuses, pero claramente aquí hay una cosa que está tocando fondo, y principalmente una de las mayores peticiones o de los reclamos que tienen los vecinos de Valparaíso es respecto de que a cierta hora dejan de pasar. O sea, eso yo creo que no tiene que ver con problemas de seguridad. A cierta hora la locomoción colectiva en Valparaíso deja de funcionar. Hay paraderos llenos, vecinos que no pueden volver a sus hogares después del trabajo, en la mañana no pueden llegar a su trabajo a la hora que corresponde, y eso ha sido una constante en los reclamos que hacen los vecinos en las distintas juntas de vecinos acá de Valparaíso. Claro, eso es fundamentalmente a la hora punta, o sea, no están, la gestión de flota, como le llaman, no es la mejor, porque uno entendería que debiese haber a esa hora mayor cantidad de buses. ¿Cuáles son los barrios, cuáles son los sectores más afectados y que tienen traslados más largos, me imagino, dentro de... Porque esto es locomoción colectiva, también está el servicio de taxis colectivos, que tiene también un rol que cumplir, ¿no? ¿Ustedes lo han podido también medir?
Sí, sí, nosotros hicimos la encuesta para los dos tipos de Ya, transporte, mayor y menor. Y también hay temas con el tema de transporte, hay con el tema de transporte menor. Hay cerros, por ejemplo, que no hay micro. Cerro Litre, Merced, La Cruz, no tienen locomoción colectiva mayor, solamente colectivo. Y también ahí están ocurriendo este problema que les explico, que a cierta hora dejan de funcionar. Ahí hemos hablado con algunos gremios del transporte menor y nos indican que efectivamente ellos tienen restricciones o les ponen dígitos de restricción. Entonces, si hubieran más colectivos circulando, podrían entregar un mejor servicio, pero en realidad, claramente nosotros como vecinos, porque también eso hay que entenderlo, aquí la discusión a veces se trata de llevar a lo técnico. Hay propuestas respecto al transporte que las podrán hacer distintos expertos en tránsito y ese tipo de cosas, pero nosotros como vecinos estamos hablando del hecho concreto, o sea, estamos midiendo un poco el dolor de la problemática. Entonces desde ahí tiene que construirse el nuevo modelo de transporte que tiene que existir. Y esta relación también, a propósito, estaba escuchando el programa de ustedes antes con el señor ahí, comentarista deportivo, respecto a la Constitución, porque esto también tiene que ver con eso, tiene que ver con el rol de los servicios públicos, porque aquí tenemos un problema que se fue torciendo en el camino y que finalmente llevó a que las decisiones mercantiles o economicistas finalmente se sobreponen por la necesidad efectiva del servicio público. Y aquí es donde nosotros tenemos, o sea, se generan estas contradicciones tremendas. Pues, o sea, por un lado necesitamos que la locomoción circule por los distintos sectores, pero también le ponen más oreja de repente al tema economicista y no se puede, ¿no? Porque te dicen, no se puede, porque resulta que si yo hago este cambio, me paralizan las empresas del transporte, me paralizan estas otras líneas, y por eso que se genera ahí una relación bien tóxica, si se quiere decir, porque no beneficia finalmente a los vecinos respecto a esta situación. correcto. Eso es importante. Ahora, ¿ustedes han tenido reuniones con la autoridad? Y cuando digo la autoridad es el Ceremi de Transporte. ¿Cuánto influye? Me pareciera ser que es una tarea que pasa a ser ya casi bastante marginal finalmente en la influencia que pudiera tener. Por otro lado, claro, ¿cuál es el modelo de transporte? ¿Cómo nuevamente se crean las líneas? ¿Qué sectores tienen mejor o mayor cobertura? ¿Cómo se prepara ese proceso? Bueno, vienen nuevas autoridades que ojalá puedan tomar cartas de lleno o cambiar cambiar la forma de lo que se ha hecho, no para buscar soluciones. Porque si se sigue el mismo camino, la misma ruta, creo que es un poquito también burocrático en definitiva y no se llega al final. Ahora, cuando se ha querido cambiar el transporte público, el sistema, como ocurrió en su momento con Transantiago, que tenía estamos hablando de ya 15 años atrás, y tenía una transformación global, tampoco los privados quieren que les cambien las reglas del juego, porque aquí es cambiar las reglas del juego para ser más eficiente ese rol, ese trabajo. Exacto. De hecho nosotros en la acción que hicimos el día viernes, que fue ir a dejar una carta bien, ¿cómo decirlo?, testimonial respecto a la autoridad saliente de la Seremi de Transporte. Nos dimos cuenta que efectivamente la Seremi de Transporte ese día no estaba funcionando, o sea, ni siquiera estaba abierta la oficina de la Seremi de Transporte y no hubo posibilidad de dejar la carta. Partimos a la delegación presidencial, que es la que coordina la seremía de toda la región, tampoco recibían la carta, entonces nos entregaron un papelito con un correo electrónico: aquí tiene que venir a dejar la carta. O sea, hasta ese nivel de funcionamiento. Ahora, como bien tú dices, no es simple la discusión, y nosotros lo que queremos justamente es que el Ceremi, la primera reunión, el nuevo Ceremi, el 11 de marzo, cuando asuma, la primera reunión que tenga, sea efectivamente con los vecinos, que son los que reciben este servicio público. Posteriormente, todas las reuniones que puedan haber, pero nosotros igual estamos conversando con distintos otros actores respecto de la solución, porque la solución no va a ser simple y efectivamente requiere cambios de la regla del juego, porque no podemos seguir parchando este sistema que finalmente lo que hace es un saco roto que entra dinero público a distintas instituciones, subvenciones también a las empresas de transporte, y finalmente eso no soluciona el problema del transporte, y tampoco las soluciones que plantean algunos gremios del transporte tampoco son la solución definitiva a este vital elemento de este servicio que es para los vecinos, porque, insisto, aquí nosotros representamos justamente ese dolor de los vecinos, del vecino que no puede llegar al trabajo, de nuestros hijos que no pueden llegar a la casa cuando salen con sus amigos. Hoy día en el verano, yo tengo una hija de 17 años, varias veces la he tenido que ir a buscar a distintos sectores porque no tiene locomoción colectiva en Placer, en Rodelillo, en los sectores
generalmente altos de Valparaíso, a cierta hora dejan de funcionar simplemente los recorridos y la gente queda botada. Entonces después también reclamamos contra las empresas del Uber, de Cabify, esas otras empresas de transporte más informal, pero claramente en el fondo aquí lo que se requiere es llegar a la casa, poder salir de la casa y, como bien tú dices también, desincentivar el uso del vehículo. Requiere también un sistema de transporte que funcione como corresponde, si no todos efectivamente se están comprando autos y estamos llenando de autos el parque automotriz, como ya ocurrió lamentablemente, pero si tuviéramos un transporte público como corresponde, no uno dejaría de usar el vehículo. Claro. Las zonas, me dijiste, Playa Ancha, Rodelillo, sí. ¿Qué pasa en las partes altas de Valparaíso? Todo el entorno de Avenida Alemania o hacia arriba, eso tiene alguna cobertura también de taxis colectivos, ¿no? que permiten tener una segunda alternativa y no están tan alejados. Playa Ancha es un poquito más lejos, me imagino, o más alto. ¿Qué otros sectores han detectado con problemas a partir de la encuesta que realizaron? O sea, Rodelillo, Placeres, Placilla, también Placilla, Laguna Verde, que son sectores también alejados del centro urbano de Valparaíso, claro. pero que finalmente también tienen muy escasa frecuencia de locomoción. El sector de Playa Ancha es gigante, o sea, parte en artillería y termina en La Pólvora arriba, y tiene varias distintas poblaciones hacia los lados. Uno sube por Playa Ancha, la avenida principal de Playa Ancha hacia arriba, y para los lados están las poblaciones donde se mete la locomoción colectiva, y esos recorridos simplemente funcionan mal o bien los del centro, pero para entrar a las poblaciones no están circulando, entonces o se dan la vuelta antes, no cumplen el recorrido, y ese tema también es otro tema que nosotros vemos. Fiscalizadores no hay, por parte de la Seremi no se ven fiscalizando justamente los recorridos de las distintas locomociones. No existe tampoco cumplimiento de las garitas donde tienen que llegar. Hay problemas con los baños también. Los choferes, nosotros hemos visto, muchos reclaman que los choferes terminan un recorrido en cierto punto, hacen pipí ahí en la calle, así, y eso porque no tienen los sistemas, no está implementado el sistema como corresponde. Entonces hay harto que cortar, pero nosotros queremos ser parte de esa solución, queremos participar de las mesas que haya que participar, pero aterrizando con el cable a tierra. Nosotros no queremos que nos digan no, porque esto sale muy caro, o porque esto nosotros, no sé, pues la empresa no va a ganar tanta plata. A nosotros nos interesa que funcione el transporte público y que este sistema funcione como corresponde. Exacto. Isaac